Bienvenidos al Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrarlo completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar, lo pueden oír en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal del diario ABC de Madrid, Manuel Erice. Bienvenido, como siempre, a esta Muchas mesa. gracias, encantado. José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida nuevamente a este programa. Gracias. El primer asunto, Emanuel, tiene que ver con Estados Unidos. Continuamos en este proceso de elecciones primarias, en donde en cada uno de los 50 estados del país hay votaciones para elegir a los delegados que irán a las convenciones de ambos partidos, el republicano y el demócrata, en la segunda quincena de julio. En esas convenciones, esos delegados escogerán a los candidatos presidenciales para los comicios del 8 de noviembre. Siguen encabezando Hillary Clinton en el Partido Demócrata y Donald Trump en el Partido Republicano estas votaciones. Pero ayer ocurrió algo llamativo. Ayer hubo elecciones primeras en el estado de Wisconsin, un estado en el centro norte de Estados Unidos que tiene entre 5 y 6 millones de habitantes, donde hay una gran clase trabajadora. En el Partido Demócrata, Bernie Sanders, el senador por Vermont, le ganó a Hillary Clinton. Él obtuvo el 56,5% de los votos, ella el 43%. Para Sanders esto le da cierto momentum, como se dice, porque aumentan el número de delegados, pero ella lo sigue aventajando. Pero quiero preguntarle, porque además usted escribió un artículo en ABC hoy, por lo que pasó en los republicanos. El señor Ted Cruz, senador por Texas, derrotó a Donald Trump. El señor Cruz obtuvo el 48,2% de los votos y Donald Trump el 35%, más abajo quedó el gobernador de Ohio, el señor John Kasich. Cruz dijo que este es un punto de quiebre en la campaña. ¿Y qué está ocurriendo? Se requieren, para ser candidato republicano, el voto de 1.237 delegados a la convención. Trump tiene 742, Ted Cruz tiene 505. Si las cosas siguen así, puede que el señor Trump no logre ese número de delegados, que haya una convención abierta, es decir, que cambian totalmente las reglas del juego. Pero también llama la atención ayer que el señor Donald Trump, por primera vez desde que empezó la campaña, no pronunció un discurso, se limitó a expedir su campaña, un comunicado. ¿Qué lectura le da usted a lo que pasó ayer con los republicanos? Bueno, yo creo que el día fue importante, primero porque además había un test muy interesante desde el punto de vista de lo que suponía que si hubiera ganado Trump mantenía un cierto ritmo para poder todavía tener ciertas opciones de sumar la mitad más uno y por tanto ser nominado de manera directa dentro de del propio proceso de primarias. ¿Qué ocurrió? Que la victoria de Ted Cruz primero tiene dos lecturas. Una primera, que aunque la matemática todavía no lo concluye, porque en fin, matemáticamente no es así, sí podemos casi asegurar que no va a haber un nominado, en este caso Donald Trump no va a poder llegar a la mitad más uno, salvo una sorpresa descomunal que no parece. Y en segundo lugar, la victoria de Ted Cruz fue muy importante. Es verdad que tenía el respaldo del gobernador de Wisconsin, Scott Walker, y por tanto tenía un apoyo importante para poder ganar. Pero la duda que queda, que eso se va a confirmar ahora, primero en Nueva York, el 19 de abril, y después Pensilvania y otros estados el 26 de abril, que es terreno ya más de Donald Trump, donde es favorito, si este ritmo de campaña que tenía se está ralentizando, si está agotado, de alguna manera se está agotando ese ritmo de victoria clara que tenía hasta ahora. Llevamos 2/3 de delegados repartidos y hasta ahora lo que sí se puede concluir es que en este momento Ted Cruz ha surgido como una alternativa real, que no tiene ninguna opción de sumar la mitad más uno, que Donald Trump tiene pocas opciones ya de sumarlo, salvo, insisto, sorpresa, y por tanto vamos a ir a una convención abierta casi con total seguridad. Eso es una gran novedad desde, si no recuerdo mal, los años 70, donde Ronald Reagan y Gerald Ford compitieron, y además dos candidatos, bueno, de una manera abierta se votó y perdió Reagan, el año, no sé si fue el 74, si no recuerdo mal, y por tanto todo queda abierto y sobre todo las reglas... 76. 76, perdón. Sí, porque el escándalo de Watergate, la renuncia de obligó Richard Nixon fue el 9 de agosto de correcto. 1974 y él había sido reelegido en 1972. Sí, luego en el 80 fue Reagan cuando ya ganó y fue Sí. presidente. Bueno, entonces la convención abierta es una novedad total, es decir, ¿qué puede ocurrir con una convención abierta? Pues primero Donald Trump va a reivindicar que sea el que más delegados tiene, el que sea candidato nominado definitivamente, pero si surge todo ese movimiento anti-Trump que en estos momentos está empezando a aglutinar Ted Cruz,
Yo creo que hay un dato importante. Wisconsin, en teoría, tenía algunas características que no le iban del todo a Ted Cruz, porque, primero, porque eran primarias abiertas, y hasta ahora las primarias abiertas han sido más favorables a Donald Trump. Y, segundo lugar, también hay mucha población, mucho votante republicano, es del llamado blue collar, el llamado, digamos, el trabajador de blanco, que teóricamente hasta ahora también ha apoyado más a Donald Trump. Por tanto, la duda que queda ahora mismo es si ese ritmo de campaña de Donald Trump se está agotando y si en Nueva York y en los estados del este va a poder seguir o va a poder retomar otra vez el impulso que había perdido. ¿Se está desinflando Donald Trump? Se desinfló. Hace unas horas antes del cierre de las casillas dijo que iba a haber una gran sorpresa, y la gran sorpresa fue que se le cayó la capa de teflón, ¿no? Lo cual antes lo hacía un candidato casi indestructible, ¿no? Cada traspié que cometía aumentaba los números, ¿no? Cada vulgaridad que comentaba, la gente lo aplaudía, etcétera, ¿no? Le pedían que se unieran al movimiento durante sus actos de campaña. Ahora nos dimos cuenta que esa masa crítica negativa que tiene y que goza indiscutiblemente, ¿no?, que es de casi el 60%, llegó para cazarlo, ¿no? En el sentido de que el escándalo en el que se vio involucrado su jefe de campaña, Corey Lewandowski, por andar jaloneando reporteras, su cambio de posturas en el aborto de 3 veces en el mismo día, ¿no? Las tonterías que ha dicho en el caso de México y otros temas, ¿no?, como dispararse en el pie poniéndole aranceles a las exportaciones de México que compran los estadounidenses, creo que de alguna manera están cimentándose ya en la percepción de los estadounidenses de que Donald Trump no es el candidato adecuado, ¿no? El dato principal que para mí salió de las elecciones de anoche fue una encuesta de salida que mostró que 4 de cada 10 republicanos que votaron no solamente están preocupados, están atemorizados de que Donald Trump sea su candidato. Eso explica, en mi opinión, este comentario que hace Manuel, en el sentido de que estos votantes de la clase trabajadora, que típicamente se iban al discurso anticomercial, pro sanciones de Donald Trump, ya se fueron a la columna de Ted Cruz. No le ganaron, pero la diferencia porcentual es solamente de 1%, cuando antes Donald Trump tenía una brecha muy amplia. Esto quiere decir que la gente está asumiendo que lo que está diciendo Donald Trump simple y sencillamente no le creen. No hay una veracidad, no hay una seriedad de sus propuestas, las cambia de acuerdo al momento. Como lo mismo saca el tema de México cuando está en desventaja, que lo mismo saca el tema del aborto, las mujeres, etcétera, ¿no? Creo que esto es una circunstancia muy complicada. Coincido con Cruz por primera vez en el sentido de que es un punto de quiebre, porque requiere en este momento Donald Trump ganar más del 60% de todos los delegados que restan para poder ganar la nominación. John Kasich no se va a ningún lugar. Esto va a evitar que de alguna manera se consoliden 2 grandes polos de votantes y muy probablemente, como dices tú, tengamos una elección abierta en julio. ¿Será que son las mujeres las que le pasaron finalmente la factura al señor Trump cuando él se refirió al aborto, diciendo que deberían castigarse a las mujeres que abortan? Y aquí el aborto es legal desde cuando la Corte Suprema en 1973 expidió el fallo de Roe versus Wade, y fuera de eso el asunto con la reportera en la campaña, que el jefe de campaña de Trump la tomó del brazo con fuerza. ¿Será que las mujeres le pasaron la cuenta de cobro ahí sí a Trump y que se está desinflando o no? Yo creo que las mujeres le hicieron zancadilla a Donald Trump, pero me temo que es muy pronto para escribirle el obituario político a este candidato que ha dado más sorpresas que nadie en la historia reciente. Yo creo que hay 2 riesgos que se corren al analizar estas primarias de Wisconsin. El primero es sobreestimar o darle demasiada importancia a estos resultados, diciendo que esto cambia todo, de aquí en adelante la campaña no va a ser la misma, y el otro es simplemente restarle importancia y pensar que la vida sigue y que esto no ha dado ningún mensaje para la campaña. Lo cierto es que ambos candidatos de ambos partidos que están punteando en las encuestas sufrieron unos tropiezos importantes y en un momento muy sensible de la campaña. Creo que salió más lastimado Donald Trump porque se sintió en las urnas el rechazo que tiene, que hasta el momento no se había reflejado en unos votos muy contundentes. Acuérdense que también a Ted Cruz no lo quiere mucha gente, o sea que esa victoria de Ted Cruz es más un voto de castigo para Donald Trump. Y para Hillary Clinton el mensaje es muy claro, y es que Bernie Sanders está vivo y coleando y ha tenido unos resultados lleva 7 de las últimas 8 primarias ganadas. Lo que pasa es que esto también es una foto, y la próxima imagen de esta película son estados donde muy seguramente vamos a estar hablando de los contundentes triunfos de Trump y Clinton. O sea que esta campaña no se ha acabado, este es un momento de gloria para los que vienen atrás, pero es muy posible que en las próximas semanas se defina en otro sentido. 2 minutos más de este segmento, Pepe. Hay noticias de México, y concretamente con el embajador de México aquí en Estados Unidos. México y Estados Unidos son países vecinos.
tienen casi 3.000 kilómetros de frontera. Aquí en Estados Unidos viven millones y millones de personas de origen mexicano, pero a raíz de los comentarios de Donald Trump desde el pasado mes de junio, con respecto a que de México llegan violadores y criminales, y alguna que otra buena persona según él, pues ha ido creciendo un ambiente hostil frente a los mexicanos, y así lo están diciendo las autoridades de México. Además, Trump ha dicho que hay que construir un muro en la frontera y que lo va a pagar supuestamente México. Acaba México de cambiar el embajador y ha nombrado a Carlos Manuel Sada, el cónsul en Los Ángeles. El consulado de México en Los Ángeles es como una embajada, hay centenares de trabajadores mexicanos allá. ¿Qué significa este nombramiento? Se lo pregunto porque está en todos los medios de comunicación, en el Washington Post, en la revista Time, en todas partes. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, definitivamente el embajador actual, Miguel Bazañez, tiene grandes credenciales académicas, es un hombre pionero en la medición de la opinión pública, fue el que modernizó de alguna manera las encuestas de opinión política en México a finales de los 80s, ha tenido una gran trayectoria, no solo primero política en México, pero sobre todo en universidades prestigiosas de Estados Unidos, en la Universidad Tufts, por ejemplo, una de las universidades más prestigiadas en materia de diplomacia. Entonces él vino de alguna manera y fue traído a la embajada en un momento en que, bueno, era prioridad dar ese tipo de mensaje, de llegar a una persona que buscaba conectarse con las comunidades aquí. Él tenía, por ejemplo, la idea de que el ejército mexicano que estaba en Estados Unidos era el de sus posgraduados, más de 15,000 estudiantes mexicanos, que de alguna manera era un activo importante para la ciudad mexicana. Pero obviamente las circunstancias han cambiado desde el año pasado. Él llegó a la embajada en septiembre del año pasado. Como bien dices, este clima de hostilidad. México ha sido un tema recurrente en las campañas políticas y, por desgracia, por el mensaje y la retórica de Donald Trump, no necesariamente en un sentido positivo, desde esta acusación inicial de que éramos criminales, su idea de crear el muro, la idea de ponernos aranceles, elevar las visas, etcétera, una serie de cosas. Entonces, la perspectiva del gobierno mexicano es que se necesitaba una persona que tuviera una gran solidez en términos de su relación con las comunidades mexicanas, con los actores políticos. Y en ese sentido, Carlos Sada, a quien conocí justamente cuando era ministro de Asuntos con el Congreso aquí en la Embajada hace unos años, realmente tiene no solamente las credenciales académicas, sino tiene el trabajo de base. Él conoce la relación bilateral desde el terreno de juego. Ha estado, como bien dice, en el Consulado de Los Ángeles, pero también en los otros consulados mexicanos que son de los más importantes, en Nueva York, en Chicago, por ejemplo, donde está también una gran cantidad de mexicanos. Y de alguna manera, yo, en mi opinión, ¿no?, se ve este cambio para traer a la embajada a una persona que conoce muy bien la situación, está muy bien conectado con las comunidades de mexicanos, y definitivamente el tema del empoderamiento de las comunidades mexicanas en Estados Unidos es un tema central en esta coyuntura política. ¿Cuántos mexicanos hay aquí en Estados Unidos, donde la población total es de 318 millones de habitantes? Hay 30 millones de personas de origen mexicano. Nacidos en México son 11.5 millones, y de esos la mitad son documentados y la mitad son indocumentados. Y obviamente esto nos habla de una diáspora mexicana sumamente importante, y uno de los elementos justamente que se trae a la embajada es que en Estados Unidos se conozca la realidad de las contribuciones de esos mexicanos, que aparentemente por el discurso político de Estados Unidos no es así, y obviamente las contribuciones son enormes. La relación entre México y Estados Unidos en el campo diplomático está fría, y no sé si es todo culpa de Donald Trump. En realidad, en este momento Estados Unidos no tiene un embajador en México porque no lo ha aprobado a la candidata Roberta Jacobs en el Senado de Estados Unidos. La embajada de México aquí ha desaparecido desde el punto de vista de relaciones públicas, por lo menos, y mientras tanto hay una muy robusta relación comercial. La Ford, que anunció recientemente la creación de 2.800 empleos en México, están construyendo una planta. No sé cuál es la disparidad entre la parte de las relaciones diplomáticas y la parte de las relaciones comerciales, que parecen estar andando por caminos distintos. Bueno, ahí mi punto de vista sería, hace poco estuvo aquí el secretario de Gobernación de México, sí, hablando con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y lo que salió de esa reunión fue la percepción de que la relación entre los dos países está mejor que nunca, en términos de la cooperación que ha habido, sí, en negocios, no, pero no solamente en negocios, entre los ejecutivos, por ejemplo, la relación que ha habido política, el intercambio de información, sí, las medidas de seguridad, la frontera. El hecho de que no haya una embajadora en México no corresponde al Ejecutivo, corresponde estrictamente a una decisión del Senado de los Estados Unidos y de un senador, específicamente, que ya sabemos quién es, que por temas que son ajenos a México, que son Cuba y Venezuela, ha bloqueado la votación de la embajadora. Entonces eso no tiene que ver nada con las relaciones diplomáticas de los dos países. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Manuel, han aparecido estos famosos papeles de Panamá, filtración de 11.500.000 documentos relacionados con Mossack y Fonseca, un bufete de abogados que abría sociedades llamadas offshore, es decir, más allá de las costas en Panamá.
En el caso de España han aparecido en la lista muchos personajes. Pilar de Borbón, la tía del rey Felipe VI, Pedro Almodóvar, el director de cine, Lionel Messi, que no es español, pero juega en el Barcelona Fútbol Club, y otras personalidades. Ayer Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, dijo, mire, el problema que hay con esto es que es legal. Abrir una sociedad en Panamá, que además no es un delito en principio, a menos que se demuestre que uno está defraudando al fisco o que uno está lavando dinero. Pero el problema es que esto es legal y el mundo debería tomar algunas medidas para que fuera, en cierto modo, para que hubiera mayores controles. Tiene razón Obama ahí, porque da la impresión de que la tiene, y quiero aclarar aquí una cosa que hemos dicho en este programa, es curioso, pero en la presidencia del señor Obama no ha habido escándalos de corrupción, por lo menos que se conozca. ¿Tiene razón Obama? Sí, claro, el espíritu de lo que dice y la filosofía de lo que dice, por supuesto que sí. La cuestión, yo creo que este asunto tiene dos planos, ¿no? El plano estrictamente legal, o legal y político, digamos, es decir, el plano que tiene que ver con, bueno, pues lo que es la persecución de la evasión de impuestos de gente que directamente y expresamente quiere que su dinero no tribute en su país. Y entonces lo que hace es, efectivamente, colocarlo para mayor beneficio pues en sociedades offshore fuera, en este caso en Panamá. ¿Qué ocurre? Que la investigación de este tipo de dinero, el rastreo de ese dinero para saber si hay una evasión fiscal y para saber quiénes son los propietarios es muy complicado. En España hay equipos especializados en eso desde hace ya tiempo, se han detectado, no solamente en este caso porque ha tenido que ser a través del hackeo de unos papeles que en posesión de una firma dedicada a eso. Bueno, hay equipos dedicados al rastreo y consiguen algo de información, pero es muy difícil porque ese rastreo, según lo que te cuentan siempre los especialistas, se pierde en algún sitio. Hay sociedades pantalla, hay sociedades que no tienen actividad, que a su vez, en fin, los que constan, digamos, como propietarios de esa sociedad, pues son unas personas distintas a las que realmente intentan evadir ese dinero, etcétera, etcétera. Pero luego está la parte que no tiene que ver con la evasión, sino sencillamente que hay gente que coloca su dinero de manera legal. Efectivamente hay un problema de que hay que extremar la persecución de eso y hay que extremar que se cumpla la ley. Pero luego está el plano estético, el plano que tiene que ver con gente, hombre, el caso del primer ministro islandés es paradigmático, es decir, que su mujer tenga una sociedad expresamente para no declarar dinero, pues ya es realmente políticamente un escándalo, y sobre todo en un país donde ha habido, como todos sabemos, en los últimos años una enorme crisis financiera, y claro que esto ha convulsionado a la sociedad, a la opinión pública islandesa. Pero yo creo que son dos planos: el plano legal, que efectivamente hay que poner todos los medios, insisto, con todas las dificultades que tiene, pero es su obligación la persecución de eso, y luego el plano estético, sobre todo gente que nos ha intentado muchas veces dar lecciones, bueno, salió el caso del director de cine Almodóvar en España, ¿no? Sí. Da lecciones de ética y luego realmente es el primero que intenta tener dinero fuera y, en su caso, no declarar al fisco español el dinero que tienen. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Muni, la empresa WhatsApp, 1.000 millones de usuarios en el mundo, es una compañía de propiedad de Facebook, acaba de anunciar que ha podido encriptar todas las conversaciones mediante una aplicación si las dos personas que tienen la charla acceden a la aplicación. ¿Será que esto dará seguridad en las comunicaciones? Bueno, lo cierto es que la guerra entre la seguridad y la privacidad la ganó la seguridad, y creo que hay muchos organismos como el FBI que están preocupados con estas medidas. Lo cierto es que no protege de quien le toma fotos a la pantalla y las manda, que es una costumbre muy común y muy peligrosa, y que la tecnología siempre llega primero y luego llegan las leyes, o sea que se espera que muy posiblemente las cortes decidan qué va a pasar con la seguridad. Pepe. Me parece excelente, nos hemos dado cuenta por tantas filtraciones de conversaciones por texto, incluidas las famosas ahora del Chapo, ¿no? Que no hay ningún teléfono inteligente que sea seguro, incluido el BlackBerry, que supuestamente era prueba de ese tipo de encripción, así que yo creo que es un avance importante. Bueno, a mí me dijo un día un miembro del Servicio de Inteligencia Español que WhatsApp era un queso de Gruyère, palabras literales. Entonces, hombre, yo desde entonces recomiendo a mis amigos y conocidos que toda la información, digamos, complicada o delicada, no la distribuyan por WhatsApp. Si ahora toman medidas para que eso tenga una mayor seguridad, pues bueno, siempre bienvenido sea. Es mejor en persona. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.